noches y bienvenidos a Debate Público, el tiempo para la tertulia aquí en Teleasturias, como siempre con invitados ya en nuestro plató. Aquí a mi derecha tengo a Faustino Zapico, de Unidad Nacionalista Asturiana. Buenas noches, Faustino. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda, Miguel Ángel Llana, articulista. Buenas noches, Miguel Ángel. Y Ángel Mario Díaz, presidente de la Asociación de Familias Numerosas. Buenas noches. Buenas noches, Fran, encantado de estar aquí. Pues vamos a empezar hablando, si os parece bien, del tema de este fin de semana, prácticamente de ese G20 tan traído, tan llevado. Las potencias se comprometen a reformar los mercados y a vigilar más de cerca a los bancos. Parece que ese es el titular que ha salido de esa cumbre, de ese G20, G21, no sabemos porque al final había más fuerzas. ¿Qué opinamos de todo esto, Faustino? Tú ya decías la semana pasada que habíamos abierto, hablando el previo a este G20, que te parecía un poco fuegos de artificio, ¿no? Sí, de voladores, y yo creo que al final la conclusión que podemos sacar y es más o menos esa, que al final una declaración de intenciones, que lo que se esperaba, diciendo que hay que cambiar cosas lo suficientemente ambiguo para que todo el mundo y preste, para que el PSOE pueda decir que están defendiendo una política supuestamente intervencionista, que ahora resulta que el PSOE es intervencionista, y otros para que digan exactamente lo contrario. Al final, con consecuencias prácticas de esto, yo creo que en realidad bien pocas. Tanto por el propio planteamiento de la reunión, que realmente si no hay una voluntad expresa de embridar al capital financiero internacional, todo esto no vale absolutamente para nada más que para sacar la semilla y quedar bien. Y sobre todo teniendo en cuenta incluso los propios protagonistas, porque muchos de los participantes en esta cumbre realmente son políticos que tienen muy poco peso en el su propio país, es decir, o que están directamente amortizados, empezando por el propio Bush, que en febrero deja de ser presidente. Por lo tanto, realmente no se sabe muy bien la utilidad que tiene para él. El propio presidente ruso, que todo el mundo sabe que preside bien poco, porque el que manda en Rusia es Vladimir Putin y no Medvedev. El primer ministro turco, que está a punto de que prohíban el partido de él, o sea, están a punto de prohibir el partido del gobierno turco, y posiblemente Erdogan, como mínimo, deje de ser primer ministro, si no acaba preso en una mazmorra. Y después el representante de Sudáfrica, que hay uno que todavía no es presidente. Bueno, sería lo bueno porque va a serlo, seguramente, porque va a ser el candidato de la ANC y seguramente ganará las elecciones, pero ni siquiera ya todavía el presidente, y no va a serlo hasta la primavera del año que viene. Por lo tanto, realmente muchos de los participantes no tienen capacidad real, suponiendo que se llegara a decidir de qué, para hacer nada, porque ellos o están amortizados o todavía no tienen responsabilidades reales. Por lo tanto, hay todavía más voladores de lo que comentábamos el otro día. Respecto a las soluciones, bueno, pues repito, son tan sumamente ambiguos que a mí recuérdame ese partido que se presentaba unos años a las elecciones, que se llama el Partido de la Ley Natural, que cuando explicaban en su programa electoral decían, en economía, acabar con el paro. Dice, bueno, sí, claro, muy guapo, pero a ver, dígame usted cómo va a hacerlo. Entonces, cuando falan aquí, cada país va a dar una reforma fiscal. Bueno, ya, pero esta reforma fiscal, ¿en qué se traduce? ¿Una fiscalidad progresiva o no? ¿Con impuestos directos o impuestos indirectos? ¿A quién va usted a grabar? Si no me lo dice que va a hacer una reforma fiscal o que hay que mirar más para que no se hagan estropicios, pues con eso no solucionamos absolutamente nada. Por lo tanto, no deje de ser una pantalla que queda muy bien, para España muy bien, porque por Dios, dir por fin a una cumbre y no quedar per detrás de, porque además en el fondo hay componente, yo creo que es esta neocolonialista, el plantear de cómo no va a ir España, por Dios, viendo países como Brasil o como Sudáfrica o como Indonesia, con lo guapos que somos, que como decía Zapatero, estamos a la Champions League internacional. Bueno, y evidentemente tenían que ir, no se sabe muy bien para qué, por el caso de que fueron, y ahora están muy contentos porque salen ahí una foto, y sobre todo porque a George Bush recibió a Zapatero en la Casa Blanca, que es lo que ya van aguando por ello desde va 4 años. Miguel Ángel. Bueno, hombre, yo creo que en este tema había que tener un poco de como diría yo, un poco más de seriedad a la hora de hablar, no lo digo por ti, sino que hay un informe bastante largo, y yo me leí esta mañana un informe que hizo un catedrático de Economía Aplicada, Juan Torres López, un resumen de 8 folios, un resumen muy apretado y muy apurado. Entonces, hombre, y es la opinión de un profesional, diríamos, de la economía, y está bastante desesperanzado, diríamos, porque realmente no se ha tocado a fondo nada de nada. Es decir, ni se ha definido en qué consistió la crisis, quiénes son los responsables, por qué ha pasado, quiénes son realmente los que están padeciendo la crisis, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que además las medidas que han dado son un poquitín, bueno, añadiendo un poquitín a lo que decías, bastante irrisorias, en el sentido de que es más de lo mismo. Es decir, hay un grave problema con un modelo, porque claro, el fondo de la cuestión es qué es lo que está en crisis. ¿Es una crisis económica de energía o de determinados recursos? Pues no, es una crisis de modelo.
Y el modelo es un modelo financiero desmadrado, con un montón de paraísos fiscales, con una muy poca transparencia, sin ninguna regulación, y precisamente de todo eso que estamos o que se ha criticado, justamente las medidas que están aportando son más de eso mismo, es decir, más especulación, más el mercado se encargará de, y más apoyar precisamente a los que han causado las crisis, que no están en crisis. Claro. Es decir, el tema de la crisis es el tema de los ciudadanos y el tema de los países que llaman pobres, y no hay países pobres, como dice Juan Torres López. Lo que sí hay son países empobrecidos, que es muy diferente. Es decir, países que han arruinado y que han empobrecido, pero de todo eso no se habla para nada. Se han hecho la foto y punto. Y yo creo que... Mira, yo voy a tomar esto con un poco de broma, y me gustaría pues transmitir mi opinión a este respecto. Cuando alguien se despide, todos sus compañeros de trabajo, de profesión, de amigos, no sé qué, se reúnen para dar una despedida. Cuando uno se jubila, cuando uno deja la empresa porque se marchó, está la foto de despedida del señor Bush. Había mucha gente que quería estar allí, al lado del señor Bush, para mostrarle sus afectos o sus desafectos, decirle, como es el que se marcha, vamos todos a reunirnos, a aplaudir, y le cantamos el cumpleaños feliz, y el adiós amigo, adiós, y todo eso, y lo demás allá. Porque las medidas que se han tomado aquí son medidas que sencillamente ya existían y que no se aplicaban. O sea, el control de las agencias de rating no se aplicaba como se aplica en España. En España, el Banco de España es un ente regulador de la economía tremenda. Solo coincido, o creo que es absolutamente cierto, una frase que le ha dicho Bush en la presentación, y no es porque la haya dicho Bush, ni porque Bush sea santo de mi devoción o deje de serlo, y es el verdadero dictamen de todo esto. Nuestro sistema de regulación proviene aún del siglo XX, y es absolutamente cierto. En el siglo XX prácticamente no existía Internet, no existe la intercomunicación mundial de mercados que hay, y en este momento una persona puede estar actuando en la bolsa desde las 0 horas hasta las 24. Y eso es lo que realmente hay que poder controlar y regular. O sea, no vale los sistemas que ha habido hasta ahora de control financiero de muchas instituciones ni de muchos sistemas porque cada uno los puede eludir sencillamente trabajando vía Internet en un país o en otro. Eso es lo que realmente hay que regular y lo que puede ser la verdadera causa fundamental de la crisis, en el sentido de que las agencias de rating no eran capaces en este momento de poder interpretar los mercados de ninguna forma, porque estaban trabajando con sistemas o métodos del siglo XX. Y cuando hablo de métodos, no hablo de métodos de control, hablo de métodos financieros, de métodos de estudios. En economía todos son métodos de estudio basados en situaciones previas. Y a partir de esas situaciones previas se elaboran unas perspectivas de futuro. Y por mi profesión, como digo habitualmente, y riño con todos ellos, y tengo bastantes, es decir, mira, señores economistas, sois los verdaderos especialistas en explicar por qué no ocurrió lo que habíais previsto hace un año. Pero nunca acertáis cuando hacéis previsiones. Porque es muy sencillo. Los mercados se mueven a su libre albedrío y de acuerdo a sus propios sistemas de funcionamiento. No hay una regla exacta. Entonces, si tú te basas en una serie de datos económicos o de hechos acaecidos, puedes establecer una progresión a futuro, pero no necesariamente tiene que ocurrir así. En el laboratorio y en el tubo de ensayo funciona todo, pero cuando tú lo sacas a la atmósfera, a la calle, ya hay una serie de actuaciones externas que no te se parecen en nada a lo que tú has pensado, porque tú has hecho previsiones de que si esto ocurre así, pasa esto. Y si esto ocurre así, pasa esto. Y si cae una tormenta, pasa esto otro. Pero es que cuando estás poniéndolo en marcha, no necesariamente ha ocurrido lo que tú has pensado. Con lo cual, puede caérsete el castillo de naipes que has hecho como el cuento de la lechera. Con todos mis respetos para los economistas, que me parece que son gente muy profesional pero que en economía es muy difícil predecir porque hay una base fundamental. El capital, el dinero es miedoso. Miedoso por naturaleza y funciona por rumores, no por hechos, con lo cual si el dinero se retira del mercado, pues automáticamente tenemos un problema y serio. ¿Y por qué se retira? Pues no lo sabemos nadie. Enseguida viene yo creo que sí se sabe. Mira, lo estamos viendo, cada vez que salen con una medida en los últimos 6-8 meses para acá, una medida económica, los gobiernos
automáticamente la bolsa, que se dice que es el termómetro más fiable de la marcha de la economía porque descuenta expectativas, se pega un batacazo. Si luego salen diciendo, no, esto es una corrección técnica, esto es que una recogida de beneficios, esto es un rebote técnico, pero ¿por qué? Ángel, Si usted me dijo ayer que con las medidas que tomaba esto estaba ya arreglado, que no pasaba nada. No, Ángel, pero estás convirtiendo el problema como una especie de problema policíaco de la economía, es decir, falta de vigilancia, falta de control, falta de adecuación, y yo creo que el tema es mucho más grave que, diríamos, que una relajación en los procedimientos de control, etcétera. En todo el informe no se menciona ni una sola vez, ni de pasada, el tema de la especulación. Se ha hablado que el tema de la crisis ha sido fundamentalmente por una disociación entre lo que era la economía financiera especulativa de pelotazos y demás, y la economía real, que no puede seguir al paso la economía productiva, la de las cosas, para entendernos, de comer y de utilizar para vivir, frente a una economía pues completamente virtual. Entonces, el tema de la especulación, cuando ni siquiera se menciona en esa cumbre, es porque realmente el tema no va por ahí. Y no es un tema, diríamos, de control o de delincuencia o de falta de elementos, porque esos elementos hay más que de sobra. Y es consecuencia de una política fiscal que ha favorecido por lo que está pasando en España. Es decir, decíamos y comentábamos antes, el mes pasado en España fueron al paro 190.000 personas, una auténtica salvajada. Estados Unidos tiene una crisis tremenda. Pero en ese mismo mes en Estados Unidos fueron al paro 250.000 o 230.000, es decir, con una población 7-8 veces... ¿Cuánto es la masa de personas laborales en Estados Unidos y en España? No, pero yo a lo que voy es que no, para traer la crisis aquí y no hablar de Indochina ni hablar de otros países porque nos pilla muy lejos y podemos quedar todos muy bien, sino vamos a hablar de lo que tenemos más cerca, resulta que en Estados Unidos tienen una crisis tremenda, que la tienen. Resulta que se van con una población 7-8 veces mayor, se van al paro poco más que se han ido en España el pasado mes de octubre. Cierto. Nosotros estamos encabezando de la media europea, y cuando digo la media europea, ahí hay países que están muy mal, toda la parte este de Europa, etcétera, etcétera, países que no están tan bien, resulta que tienen una media de 5, 6, 7 puntos de paro. En España estamos por 11 y pico, llegando a 12 y acabaremos el año ni se sabe. Y están diciendo que no, ni hemos empezado, que el año que viene no se sabe lo que va a pasar. Entonces, claro, ¿y cuál ha sido el hecho diferencial en España respecto a otros países que también están en crisis? Que si en otros sitios hubo pelotazo, hipotecas subprime, etcétera, etcétera, aquí hubo la de Dios. Efectivamente. Aquí lo que ha pasado, y eso ha sido consecuencia de una política fiscal que han encabezado los ayuntamientos, que son los auténticos responsables de ese pelotazo. Es decir, no es posible que una casa de 5 pisos, que vale, por decir algo, 1.000 millones de pesetas, resulta que la mitad sea solar. Pero si un prado no vale nada. Ahora, cuidado un momentín, vale lo que diga el concejal de urbanismo y lo que diga el plan general de ordenación urbana de la comunidad respectiva. Claro, y de eso no se habla y eso no se ha tocado. Hay que arreglar eso a base de subvencionar más esos pelotazos. Vamos a comprar pisos a los constructores para que no paren de construir. ¿Construir para qué? Claro. Si en Asturias hay 70.000, 80.000 pisos vacíos, no podemos comprar, nadie. Claro. Entonces, y quieren hacer más pisos de esos. Entonces, claro, tenemos un PIB muy alto, tenemos un PIB de ladrillo y de cemento en un prau que no sirve para nada. No, pero hay que lograr ni siquiera y eso, y que en el momento que por encima el Principado está pagando por pisos construidos, digamos, con valor de mercado, para convertirlos en pisos sociales, al final estamos pagando los pisos 2 veces, porque pagamos con los impuestos de todos y luego al mismo tiempo los compradores van a pagarlos, porque esos pisos sociales evidentemente van a tener que pagarse, no se van a regalar. Con lo cual, digamos, suma y sigue, otra vuelta más, hacer cargar sobre el conjunto de la población los problemas que crearon unos pocos. Yo no estoy de acuerdo en que, digamos, los grandes culpables son los ayuntamientos, que también os toca bastante. No, pero me refiero que la especulación... Sí, también porque el gobierno central, los gobiernos autonómicos no ellos tienen ninguna otra capacidad de financiación que no sea el pelotazo urbanístico, y eso tampoco los disculpa, por supuesto, pero el problema estructural de la economía española y de la economía asturiana no es únicamente el problema inmobiliario, que evidentemente es mucho mayor en España que en otras partes de la Unión Europea, sí es cierto, sino también, el problema ya es un problema estructural, que la inversión en actividad productiva ya bien poca, y en el caso de Asturias ya es más dramático todavía, porque la inversión en actividad productiva ya es mínima.
Y mínimo, el tejido productivo asturiano, y mínimo, si y para encima, y sigue menguando todavía, y para encima hasta lo están celebrando, Agustino, como la Graciano Torres diciendo a la gente que acepte un expediente de regulación de empleo, pero como si los a de ti te Castilla. pagan sin trabajar, ¿para qué vas a trabajar? Ya, Si a ti claro, te pagan, no, claro, efectivamente. Si te pagan por comprar un piso hoy y venderlo mañana por el triple, ¿para qué te vas a meter en camisa de 11 varas a sembrar kibis o a hacer bicicletas? Claro. No, compra pisos y que ganas la de Dios con eso. Entonces, ¿qué problema? Mira, Y eso no el es problema culpa, tal que y eso eso- lo haría yo y lo harías tú y lo haríamos todos. El problema es que hay una regulación fiscal que no solamente permite eso, sino que favorece eso. Y el que no se aprovecha de eso, y porque es tonto, o porque, bueno, aquí generosos no somos nadie, pero tenemos que tener unas normas tales que no podamos saltarnos los semáforos cuando nos dé la gana. Claro. Y que si nos saltamos, ahora, hay barra libre para mucha gente, pues barra libre para mucha gente. No, bueno, que lo que se generó una mentalidad de rentista, Yo que quisiera por volver desgracia atrás, y yo extensiva quisiera a una volver parte atrás importante de la porque parece que población. nos estamos saliendo Al pasado, del tema ya. fundamental, que es el de la cumbre, independientemente de eso. Y quisiera decir una cosa, creo que cuando hablé antes en ningún momento nombré la palabra especulación, que me has recalcado varias Ya. veces. No creo que la que haya nombrado porque no es el tema por el que yo iba. Lo que sí me refiero, y el tema de la regulación de los mercados, es un tema de control de ciertas formas de actuación que están fuera de las normas más legales o más ciertas de actividad financiera. Pero volviendo ya y retomando el tema de la cumbre con el problema español, hay una crisis mundial financiera que a España, curiosamente, lo que menos le ha afectado es la crisis financiera, porque los mercados financieros españoles estaban tremendamente controlados. España tiene una crisis propia, ajena a la crisis mundial, y es una crisis, como digo yo, de monocultivo. Nosotros en España, y en Asturias en especial, y tenemos verdaderas muestras de ello, venimos actuando siempre sobre, pero ya de tiempo inmemorial, no es de ahora, sobre una sola fórmula productiva. Y mientras esa fórmula productiva la explotamos la explotamos hasta la extenuación. La última que hemos tenido ha sido la del ladrillo, pero no ha sido siempre la del ladrillo. Entonces se nos ha caído la industria del ladrillo y no sabemos qué hacer. No hemos tenido ninguna alternativa. Estamos hablando constantemente del I+D+I, pero al final nadie sabe lo que es el I+D+I. Y el I+D+I necesita mucho dinero. Somos un país que no tiene nada, que no produce nada. En el contorno mundial, desgraciadamente, no producimos nada, no exportamos nada, no tenemos una marca de algo para poder decir vendemos algo. Somos el país de los Champions League, que dice el señor presidente, cosa que yo tengo muy en duda, que tiene el mayor endeudamiento de renta por la vía de la balanza de pagos. Importamos absolutamente todo, tenemos una productividad escasísima. A ver, ¿por qué se nos conoce en el mundo? ¿Hay algún producto, salvo cuando tuvimos en su momento las naranjas, que éramos los países exportadores hasta que aparecieron los chinos y los marroquíes? Ángel. Entonces, el problema es que nos hemos centrado en la industria del ladrillo. La industria del ladrillo se ha agotado porque lo que hemos ido calentarla. Pero la crisis económica asturiana no es única. De hecho, en realidad, Asturias es uno de los territorios menos dependientes de la construcción. Y aún así toca bastante. Aquí el problema de Asturias no es únicamente el ladrillo. Aquí el problema fue que durante 150 años hubo un modelo, efectivamente, de monocultivo, como tú muy bien dices, es cosa ese modelo, pero en cuenta de sustituirlo por otro, ni siquiera por otro monocultivo, y que no se sustituye por absolutamente nada. Mira, y ese yo es el pongo un problema, ejemplo que no hay que lo actividad pongo- productiva. Espera, Miguel, ya, lo pongo ya. constantemente, y lo he repetido ya muchas veces, y ya casi puede sonar a disco rayado, y no lo es. Es el ejemplo más gráfico de lo que estamos haciendo en Asturias con el tema de la diversificación. Nos falla la minería y hay que buscar una alternativa. Una buena gestión, traemos a la Thyssen que se establece en Mieres. Y que va a crear 350 puestos de trabajo inicialmente. Problema de la Thyssen: no puede cubrir sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que le ofrece Asturias, lo que le ofrece el gobierno asturiano, que le ha dicho no te preocupes que tengo excedentes, pero no sé qué, son mineros reconvertidos. Y la Thyssen no necesita mineros reconvertidos, necesita señores que sean verdaderos especialistas y verdaderos manitas. Porque al final es hacer escaleras mecánicas y apretar tornillos. Y el minero, desgraciadamente, no está especializado en manejar un destornillador de precisión, con todos los aspectos. Y ojo, estoy generalizando, y cuando uno generaliza es injusto. Y concretamente ese ejemplo yo creo que no es muy válido, porque pero precisamente es que en la este Thyssen, pasó- hombre, será por No, torneros y cargueros en Mieres, pero o menos. Eso inicialmente no la cuerno Thyssen, para nada. inicialmente la Thyssen no pudo cubrir
los puestos de trabajo con excedentes. No los pudo cubrir. Sí, mineros reconvertidos, pues seguramente que no, porque esos ya marcharon todos con la Claro, para casa. Insisto, o sea, que no eran mineros reconvertidos, en ese caso aprendices que no estaban bien preparados para ello. Estamos hablando de hace unos cuantos años, no ahora que han empezado las prejubilaciones de la minería. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí, pero eso ya también marchan las prejubilaciones, hombre. En Asturias hubo un proceso de privatización de las megaempresas, donde el INI, el Instituto Nacional de Industria, tenía el 80, el 90% de las empresas estaban en Asturias. Y toda esa privatización de todos esos panda de millones que se generaron, se invirtieron malamente en infraestructuras, cuando en otras regiones estaban invirtiendo en infraestructuras de otro dinero. Se cerraba una empresa y en vez de crear empleo, se gastaba en cemento, por una parte. Entonces, claro, que un minero sepa o no sepa, pero el hijo del minero sí podía saber y podía ser un buen profesional. Pero en aquel momento no estaba preparado. Pero se privatizó. No existía formación profesional, no existían escuelas de aprendices. El dinero de la privatización de todas las empresas públicas que había se fundió en globos, por una parte. Pero es que me estás dando la razón. No, pero y a nivel nacional, hablando de monocultivo y demás, porque no sabemos hacer otra cosa y demás, no sé si os acordaréis cuando el señor Solchaga, ministro, superministro de Economía y ya sé lo que vas a decir. Ya sé lo que vas a decir. No, ya, pero ¿qué fue lo que dijo? Y que lo dice un ministro de Economía. El país donde era más fácil y más rápido se podía hacer uno rico. Hombre, eso ya es una herencia que tenemos, pero muy buena. Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede esperar un país cuando no lo dice un atracador? Bueno, no sé si lo era o no, pero bueno, podía serlo, porque cuando un ministro que es de Hacienda y de Economía te está diciendo eso... Y socialista, supuestamente. Y socialista... Iba a decir otra cosa, socialista de socialdemócrata... Entonces, a partir de ahí ya, oye, podemos apagar y vámonos, porque total... Pues no me digas monocultivo, con monocultivo sí, monocultivo de especulación. Pero bueno, pero me da igual, o sea... ¿Para qué vas a trabajar? Si puedes especular... Como tú muy bien decías antes, Asturias fue minera, fue siderúrgica, fue pescadora, fue agrícola. Fueron todos esos cuatro... Es más, primero el INI lo desinvirtió, pero es que primero todas las minas que eran en los años 30, 40 y 50 le traspasaron todas las minas al INI cuando dejaron y las pagaron. Y los que cobraron esos buenos no invirtieron en otras nuevas industrias. No marcharon todos para Madrid. Tú sabes muy bien que aquí estuvo uno de los primeros ferrocarriles, como era el vasco asturiano, también desapareció. El de Langreo, no sé si existe, me parece que pero no está subido ahora por Renfe o por... pero eso mismo, funciona. Hay una línea férrea. Sí, pero la línea ya no es el ferrocarril de Langreo, ya se vendió, lo compró otro, es a lo que me refiero. A las obras faraónicas, claro, hacemos metrotren, y hacemos metrotren en Gijón, y hacemos un balneario. Estamos criticando y lo que queda. Estamos criticando a Pérez Touriño porque se ha gastado 200 millones en no sé cuánto, en hacer un despacho esperpéntico en la Junta, y no decimos nada del despacho que ha hecho el señor Areces, el despacho de verano del señor Areces en la laboral. Laboral, déjalo, porque soy un pozo sin fondo y podemos quedar todos dentro y más. Porque hay los millones ahí de euros como si fueran... ¿Por qué? Porque se ha hecho con ello mía. Algo que aparentemente no debe hacerse. Se ha convertido en una obra faraónica para que alguien recuerde a alguien. Esto lo voy a hacer yo para que a mí me recuerden. Y como muy bien salió, me acuerdo de una tira que salió en Nueva España hace bastante tiempo, cuando la memoria histórica y que había que quitar todos los símbolos franquistas, apareció cuando ponía un puzzle como la Universidad Laboral, a ver qué había que quitar de la Universidad Laboral, o cómo se tapó el escudo del águila para que siguiera la Universidad Laboral. Entonces, vamos a ver, son cosas y lo que decías antes de la financiación de los ayuntamientos, que ahí tenemos otro problema, aunque no estoy para nada de acuerdo en lo que han hecho los ayuntamientos, sí es cierto que dentro de la egolatría y dentro de la megalomanía, no creo que ningún alcalde o ningún concejal se niegue cuando alguien le presenta el constructor que se dice, oye, mira, que aquí, que tienes un prado que no vale para nada, voy a hacer 200 pisos, pero te voy a poner una carretera no sé dónde, una piscina municipal o no sé cuántos, que al final quien lo va a pagar van a ser los compradores de los pisos, No lo va a pagar, pero claro, eso hay que hacerlo, y entonces el ayuntamiento que está necesitando de todos esos servicios y que no tiene de aquí, que es el problema pues dice, oye, me apunta un bombardero. En general, el primer propietario de suelo de cualquier municipio es el ayuntamiento.
el ayuntamiento, y para el suelo urbano, urbanizable tampoco hacía falta tantísimos miles de hectáreas. Era el ayuntamiento quien realmente podía haber regulado porque dispone de suelo. Claro. Suelo Pues para los vecinos. Pero es que el que ha calentado y el que ha provocado el burbuja inmobiliaria son los ayuntamientos. Y podía cobrar un 10, un 15, un 20, un 13% de sobrecoste para esas infraestructuras, pero no hacer los planes de urbanismo que está haciendo, privatizando primero y después metiendo al mercado libre para que el suelo se multiplique por 100, por 200, por 300. Los verdaderos protagonistas de la burbuja inmobiliaria son los ayuntamientos. Es que al juzgado tendrían que ir los ayuntamientos, todos. y digo yo, y algún empresario inmobiliario algo tendrá que ver. Digo, bueno, yo, pero solo los ayuntamientos y los inmobiliarios probes inocentes, sin métense defenderlos a ellos. Pero ellos aprovechar una circunstancia que el Pisuerga pasaba por Valladolid y dice, oye, yo aquí poniendo perras, pues mira, también gano perras. Y al final, quien regula el suelo, como muy bien dice Miguel, son los ayuntamientos, ¿eh? Vale, quien regula el mercado del suelo son los y quien ayuntamientos. soborna a los que regulen el suelo también tendrá alguna responsabilidad en ello, digo yo. Sin quitarles ninguna responsabilidad, pero quiero decirte, pero el los verdadero regulador del suelo es el ayuntamientos ayuntamiento. Claro, Y el que claro, da la claro, licencia para sí, poder sí, construir sí, una cosa sí, u otra es sí, el no, ayuntamiento, claro. ¿eh? Y eso viene dado porque la financiación de los ayuntamientos no existe. ¿Sabes qué? Ángel, pero insisto, pero quien más suelo tiene es el ayuntamiento. Es decir, que no había problema realmente si el problema se ha inventado. Y se ha inventado por lo de antes. Y vamos a especular que es más fácil que trabajar. Porque realmente se podía haber resuelto no solamente el problema del empleo y de una economía un poco más sana, sino que además se ha llevado el tema... Lo que no hablamos para nada es de la cumbre. Estamos hablando del mercado doméstico. La cumbre es lo que nos toca a nosotros. La cumbre es la misma. Estamos subiendo la anglismo y el turbalé a la vez. No, porque por hacer comentarios de lo guapo que queda el turbante el rey de Arabia Saudí, pues ya me dirás, eso es en última instancia que lo que nos afecta a nosotros. Y estos señores, ya podía haber entrado una cámara aquí a ver qué hablaron, porque acabaron antes de tiempo. O la cara de satisfacción del señor al final Zapatero sobró saludando tiempo, a Bush. parece ser. Total, ¿para qué? Había una foto buenísima de una mesa oval enorme donde estaban en una cena todos, estaban resolviendo el problema de la crisis y el hambre. Estaban pegándose una tripada de la muñeca. Sí, pero esa fue anterior a esta cumbre. Fue muy criticada hace mucho tiempo también. No, fue en esta cumbre. Esta vez, claro, también cena. Sí, pero quiero decirte... Infame. Oye, yo aquí ya te digo, el tema, porque luego lees el plan fiscal, ¿no? Cada país hará planes fiscales para reactivar la economía. Oiga, si es una actuación global y es una actuación conjunta, tendrán que ser planes fiscales que vayan todos igual, porque esto va a generar desigualdades. Libre comercio. Se insta a elaborar un acuerdo sobre la libertad de comercio a través de la ronda de... Esto es no decir nada. Esto es no decir nada. Más regulación. Ningún actor o mercado financiero escapará de la regulación. Pero no es que si ya existía la regulación, lo único que ha ocurrido es que no se ha aplicado. Ha sido muy laxa la aplicación. La regulación... Bueno, la revolución ya consistirá en decir que se haga lo que se dé la gana, básicamente. Ahora precisamente cuando vuelven a tener de actualidad medidas, bueno, pues como la famosa tasa Tobin, que en ese momento se planteó, que es la cosa más apocada y más inocente que puede haber, y que incluso eso ya había quien decía que era una especie de horrible medida bolchevique, pero que en todo caso por lo menos tiene un mínimo de utilidad para... Por lo menos no tanto para acabar con la especulación, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos marcar una especie de impuesto sobre la especulación. Pero es que ni eso, evidentemente esto ni se menciona. Bueno, ¿y quién determina la especulación? ¿Quién determina qué es especulación? Los 60 y tantos paraísos fiscales. ¿Quién lo determina al final? Los 60 y tantos paraísos fiscales, pues Suiza... ¿Quién controla el regulador? Pues toda inversión que no esté basada en una actividad productiva real, eso y especulación. Lo que me preocupa es la actividad productiva real. Pero bueno, nada, esto ya lo tenemos solucionado porque se ha anunciado que para el próximo 30 de abril se volverán a reunir. Entonces ahora ya empezaremos a ver, lo primero, qué país lo organiza. Creo que España va en primer lugar a ver si tiene silla y no se la quitan. Yo con la que está cayendo, que este señor, el señor Zapatero, haya ido allí peleándose por una silla, con el chiste que contabas antes, pues peleándose por una silla, cuando yo pienso que tiene que ver resolver los problemas que tiene aquí. Porque realmente... que quizás más líos está metido, que es Bush, sea el que convoque él a todos los demás, como si los demás no pintaran nada, y si no hubiera otros grupos, diríamos, importantes de recursos, de mercados, de poder, si es y que convoca allí, yo no sé, para darles la bendición o para... Pero si es que los que están aquí habría que preguntarse qué están haciendo en sus países. No, yo pregunto por Zapatero, y por lo menos pues decir, oye, pues las medidas que tú estás aplicando funcionan, pues espera, cuéntanos para que los apliquemos los demás. Pero ir allí a no decir nada, ir con un discurso que según nos ha dicho toda la prensa, era un discurso de que iban a enterrar el capitalismo y a establecer por fin la socialdemocracia económica, y cuando el discurso que da
en la ONU, en la Asamblea, es absolutamente contrario a lo que ha dicho aquí. Y dice que más libertad de mercado, más control de los reguladores. Oye, yo tengo un problema tremendo. Yo quisiera saber cuánto costó la silla esa famosa. ¿Cuánto iba a costar a España pagar a Francia o a quien sea el haber ido allí? Porque los resultados y la cosecha además para ir sin boca, por una puñetera foto, coño, pues cuando hacemos un montaje de Photoshop de alguna cosa y arreglado. Pero esa silla tuvo que costar un riñón con Francia. Además una silla sin bandera, que no había bandera. No. España no estaba nada, claro. Pero es normal porque la bandera, según la ideología que se está poniendo aquí en marcha últimamente, el que usa la bandera es fascista. Yo no sé bajo qué bandera compiten los deportistas españoles. Nadie tenía bandera yo. No. Esa foto no la vi. No, la bandera española no estaba porque oficialmente no estaba. Pero la silla sí. La silla sí. Y la silla. Zapatero iba por la Unión Europea. Claro, como miembro de la delegación europea. No era como miembro de la Entonces me recibe que hay un dato que yo creo que es interesante de esta reunión, que es el hecho de que planteen en las conclusiones reformar el Fondo Monetario Internacional para dar más peso a estos del G20, que cita a los otros 12 que no son el G8, que en el fondo hay una especie, ese sistema de castes que hay en la economía internacional, pues digamos, de ahí la categoría de segundo mundo formalmente a países que además estaban muy afagados por la deuda externa, y siguen tanto, como por el caso de Brasil o el caso de Argentina, ¿no? Con lo cual hay una forma de afectar una vez más esta desigualdad económica tan brutal que a unos que estaban en el pelotón de cola, da ellos la categoría de segunda división, para que de alguna forma pasen a ser también en mínima medida beneficiarios de todo lo que lleva la explotación de los países del tercer mundo, como bien dices tú, empobrecidos y no probes. Lo que pasa es que la cosa... El hecho de que, claro, Argentina, ahora que nunca la vieron tan gorda, la posibilidad de pasar a ser formalmente, pasar a la segunda vez, pues es un país muy interesante. El Banco de América del Sur, toda la movida que tienen en América Latina, y es decir, que están surgiendo distintos núcleos que no son tanto de poder, así con un poder, diríamos, hegemónico como estamos acostumbrados a ver, sino que es una cierta independencia y una cierta... Nosotros vamos a hablar de nuestra economía, el Banco del Sur, que es un ejemplo. El ALBA. Ya, pues todo eso quiere decir que trasciende más allá de lo que parece. Es decir, son unos mercados enormes de población, unos continentes enteros de recursos que a partir de ahora va a estar un poco más complicado llegar allí y llenar el saco y venirse. Eso está empezando a complicarse. Incluso el propio Oriente Medio, eso, hombre, ahí hay muchos recursos, pero está costando Dios y ayuda sacarlos, y no los están sacando. El tema de Irán no lo resuelven, el tema de Afganistán no lo resuelven, y después el resto de los países del Oriente Medio o el resto del sureste asiático, eso se nos está escapando de las manos para bien o para mal. Es decir, lo digo en plural y hablando desde como si yo estuviera en el G20, ¿no? Dentro de la fortaleza. Y yo creo que el problema que está planteando el G20 es que se le está acabando el chollo y se está acabando el modelo de seguir empobreciendo países. Porque de África, como no los estrujemos, ya más de ahí no se puede sacar. Sudamérica está diciendo que no, que de ahí poco se va a sacar. Ecuador el otro día dice que una moratoria al pago de no sé qué. Y Argentina está al borde de la suspensión de pagos. Y Argentina privatizó los fondos de pensiones. El fondo de pensiones, pues yo estoy en atraco, ¿qué pasa aquí? Y bueno, quiere decir que... No, privatizó no. Nacionalizó. Estaba pensando que se habían quedado con ellos. Mira, el G20 yo creo que tiene una representación muy clara en la Liga Española, en la primera división española. 4 o 5 equipos que luchan por quedar campeones. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y algún conviado de piedra como es el Villarreal o el Atlético de Madrid de vez en cuando. 6 o 8 que están ahí, que no se entere nadie, que déjame aquí, y el resto luchar por el descenso. Al final, eso es lo que son el G20. Lo que dices tú, 8 o 10 países empobrecidos que quieren salir de ser pobres, pero que no los van a dejar salir. Que son no van a salir, no, pero el problema es que vamos a ver cómo ahora Estados Unidos saca recursos de Oriente Medio, que no es capaz de sacarlos, a pesar de sus guerras, de América Latina, o de Japón, o de China. Es decir, China está ahí, pero... Oye, pero con todo mi respeto, yo creo que este es un tema gastado. No. Gastado. ¿Por qué no hablamos de algo agradable, coño? Hombre. Y perdón por la expresión, Hombre, no sé si... Yo creo que es agradable para cerrar, y aunque ya nos queda poco tiempo,
hoy se da un golpe determinante a ETA, ¿no? Esa detención de Cherokee, que yo creo que es un paso adelante, ¿no? Por lo menos en esa lucha antiterrorista, ¿no? Hombre, eso es, por eso decía, una noticia agradable. Yo creo que es lo mejor que nos podía haber ocurrido. Yo ahí solo he dicho una cosa en falta, que yo creo que, si bien como efectividad va a ser pequeña, porque no mandan en este momento ni tienen poder, era detener a este, al que estuvo ¿cómo se llama este? El que lo tuvieron como asesor de temas humanos en el gobierno vasco y que cuando le fueron a buscar se largó, que tiene un hijo también con él en ETA. ¿Cómo se llama? Histórico de ETA. Hombre, Josu Ternera, pero no Josu Ternera. No del gobierno vasco, era del Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco, del gobierno. O sea, la detención de Josu Ternera, más que efectividad policial, o sea, pero efectividad de descabezar a ETA, lo que sí tendría sería un efecto, yo creo, mediático y de golpe realmente a ETA, por lo que representa su figura, no por lo que realmente puedan en este momento hacer o dejar de hacer como dirigentes de ETA. Ahora, lo de Cherokee para mí es una noticia pues, para enmarcar, como se suele decir. Felicitar a la Guardia Civil, a la Policía Francesa, con todos los honores y vamos, y es que esto... Pero bueno, esto da de sí, es decir, se resuelve un tema de delincuencia, pasa al juzgado, el juzgado ya lo arreglarán, hay cárceles, hay tal, pero los problemas reales de la sanidad o de la enseñanza o de la vivienda o de la economía, y yo vuelvo a lo mismo, es decir, es que no me gustan las cortinas de humo, han detenido a un delincuente, punto, está detenido. Y hay mafias por ahí. Estando totalmente de acuerdo contigo, yo creo que no podemos despedirnos sin una noticia agradable. Yo quiero una noticia agradable para despedirnos, caray. Estoy de acuerdo. Vamos a ser pesimistas. Los 100 y pico mil parados que van a ver este mes de noviembre están que se salen. Claro. Yo creo que están que se salen. Estoy de acuerdo y contigo. tú que estás en la banca y tal, sabrás que el índice de morosidad se multiplicó por tropecientos. Y eso están encantados. No, pero bueno, si tenemos que ser felices porque detuvieron a este. De todas maneras, vamos a ver, Hombre, estos tipos de titulares llevo... invierno, que ya es como verano, y yo, ¿no? bueno, en todos los... No hay que ser muy viejo, pero bueno, por lo menos ya tengo unos cuantos años detrás de conciencia política. Yo creo que todos los meses veía en el telediario la noticia de un golpe definitivo o un golpe determinante a ETA. Llevo sintiendo golpes determinantes a ETA desde hace 20 años y el caso es que ETA sigue ahí. O más, digo, que los llevo sintiendo yo, o por lo menos que tenga conciencia de ello. Y eso sigue ahí. O sea, por lo tanto, el problema yo creo que va más para allá de la detención de 1 o de 2 o de 17 o de 25. Vale, ahora hay 750 presos vinculados a ETA en las cárceles, pero el problema sigue estando ahí. Por lo tanto, digo yo que habrá que hacer algo más que simples detenciones. Está claro que cada día les cuesta más. Vale, es verdad que cada día les cuesta más, pero es verdad que estás sigue acotándolos poco a poco. habiendo un problema político ahí que va a resolverse o que tendrá que resolverse con algo más que simples detenciones. Por lo tanto, yo creo que sigue el nudo de la cuestión, que bueno, que sigue pendiente ahí, que sigue siendo que ya el gran problema pendiente que se arrastra desde la santa transición. Y que evidentemente que para solucionarlo va a tener que hacerse algo más que medidas policiales. Un amigo vasco que lleva años viviendo fuera, pues por lo que sea fuera del País Vasco me refiero, y que él dice una frase, y me la ha dicho alguna vez, dice, mira, no te equivoques, el problema de ETA va a desaparecer el día que desaparezca el PNV. Sencillamente porque al PNV le interesa que siga siendo ETA, ya que es quien recoge las nueces. Y eso lo ha dicho el propio Arzayus. Unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Para que el Arzayus... Sí, pero ahora se también es resultado de un problema político del cual el PNV es un factor importante, pero presuponer que el problema de ETA y la misma ETA o que el PNV, yo creo que hay una visión parecida del problema. Hay un problema vasco muy grande entre los que hay, que viene de atrás, lleva mucho tiempo y que no va a desaparecer porque desaparezca ETA. Evidentemente que desapareciera ETA sería bueno precisamente para solucionar el propio problema vasco, pero no por sí solo ya la solución del problema vasco. Yo creo que lo que pasa ahora es un partido, pero la liga es muy larga. El torneo es muy largo y esto están vendiendo como si hubiera ganado una liga, la Champions, que dices tú, la de Dios. No, la liga no la han ganado, no pero han ganado un partido importante. La situación sigue muy parecida a como estaba y yo creo que siempre se recurre a la noticia, diríamos flash, a la noticia, no sé, que más impacta, y noticias impactantes hay tropecientas mil, es decir, de suicidios, de violencia de género, de violencia hacia los mayores, de lo del bar que comentábamos antes, de violencia de discotecas, de la noche, cada 4 días hay por ahí un muerto. Y todo eso lo ponemos en primera plana, untamos todo bien de sangre, y es una noticia de superprimerísima plana, pero el problema real del 99,99% de la población no es eso. Claro. Y esto estamos volviendo a las épocas del caso. Que yo no me acuerdo ya ni cómo era, pero que era de un periódico que se dedicaba
se dedicaba a eso, a tomar sangre y más truculencia. y más rollo, mejor. Pero vamos a ver, yo por eso he querido salirme y dar una noticia que fuese un poco agradable, caray, pero tú sí que se un día pistoludo, que estamos en verano, Pues y que la calefacción ni anda siquiera, pues un día por lo menos noticia que, oye, o si quieres, pues hablamos del éxito del Sporting a nivel nacional, que todos los periódicos están entusiasmados y diciendo que hace 15 días o hace 3 meses les decían que era el candidato al descenso número 1 y ahora casi va a ganar la Champions, según la prensa, pues lo dejamos ahí con lo que dice Ángel, con esa noticia para los que sean sportinguistas, que en Asturias hay de todo, pero para los que sean sportinguistas supongo que será una buena noticia. Muchas gracias a los tres, Faustino, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí entre Asturias, una semana más en Debate Público. Volveremos a tratar este y otros temas. Muchas gracias a los tres. Vale. Y a ustedes, pues muchas gracias por estar ahí un día más. Al otro lado volveremos como siempre mañana, después de redacción Tele Asturias, después del informativo. Estaremos aquí, fieles a nuestra cita con Debate Público. Hasta entonces, muy buenas noches y gracias por su compañía.